Bienvenidos a este recorrido por el patrimonio cultural y arquitectónico de Bogotá. En este video, exploramos los elementos más emblemáticos de la ciudad, desde sus museos hasta los monumentos que han marcado su historia. En este primer nivel, veremos los iconos más representativos, como el Museo del Oro, el Teatro Colón y el Cerro de Monserrate. Además, descubriremos la Quinta de Bolívar, el Planetario de Bogotá y varios espacios culturales que le dan vida y personalidad a la ciudad. A lo largo de este viaje, veremos cómo estos sitios no solo son patrimonio, sino también símbolos de identidad, historia y cultura. Prepárate para conocer Bogotá desde un ángulo único, explorando sus tesoros más famosos y su legado arquitectónico. Comencemos. Nivel 1. En este nivel encontraremos lo más básico de todo lo que se refiere al patrimonio cultural de Bogotá, entre esos se refiere a lo más emblemático que tiene la capital. El Museo del Oro. Este sitio es reconocido por su gran dedicación al arte. El Museo del Oro, fundado en 1939 por el Banco de la República de Colombia, está ubicado en el Parque de Santander en Bogotá. Es reconocido por su dedicación exclusiva al arte y patrimonio indígena precolombino. Su colección inició con el Poporo Quimbaya, una pieza ceremonial que incluso inspiró el antiguo billete de 200 pesos. El museo alberga más de 34.000 piezas de oro y ha sido premiado por su arquitectura moderna entre 2004 y 2008. Además, cuenta con sedes en ciudades como Santa Marta, Cartagena, Pasto y Leticia. El oro, más allá de su valor económico, tenía un profundo significado espiritual y religioso para muchas culturas indígenas, especialmente en relación con el sol. Se destaca que el Poporo Quimbaya, primera pieza del museo, no solo es un símbolo del arte indígena, sino que también fue el primer objeto que adquirió el Banco de la República para iniciar esta emblemática colección. Teatro Colón, construido en 1885, fue declarado un monumento nacional en 1975, ubicado en la calle 10N grado 5 a 32, construido en los restos del Teatro Maldonado después de un incendio, fue diseñado por el mismo del Capitolio Nacional el italiano Pietro Cantini, ha sido empleado en varias ocasiones como centro de teatro, conciertos o óperas. Se presentó la primera ópera colombiana en el teatro siendo en su noche inaugural en Arni de Verdi, se ha usado como lugar importante en la filmación de películas o series de culto colombianas. En su restauración del 2010 se llegó a encontrar murales originales mientras hacían todos los procesos respectivos de la restauración, además de la formación de teorías urbanas usadas como medio o recurso paranormal como una actriz que nunca dejó el escenario a través de los muchos años que ha durado el teatro. En 1948, el 9 de abril en el Bogotazo, el teatro no abrió para evitar daños dentro del lugar o robos que se pudieran presentar y alberga documentos históricos que en su mayoría no se han presentado al público. Teatro Julio Mayor Santo Domingo, con una capacidad para 1.320 espectadores, fue construido con el fin de presentar todo tipo de espectáculos de ópera y musicales, conciertos, ballet clásico, danza contemporánea y obras de teatro. Fue inaugurado en 2010, es un referente cultural del país. Lleva ese nombre por el aporte y donaciones de su familia. Daniel Bermúdez fue el arquitecto que realizó en mayor medida este teatro. Tiene una concha acústica desmontable, tiene tecnología en formato de Italia, se puede transformar su escenario en ópera, teatro, conciertos o ballet, tiene uno de los sistemas de poleas más avanzados de Latinoamérica, hace parte de la red de teatros de Bogotá, es la sede del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. La acústica con la que se desarrolló el teatro es desarrollada por alemanes y tiene programación constante de teatro, música, danza, cine y teatro. La Quinta de Bolívar. Esta quinta, convertida en museo en 1920, albergará la mayor cantidad de pertenencias del libertador Simón Bolívar y elementos cercanos a la independencia. Actualmente, se halla en proceso la construcción de un edificio denominado La Pinacoteca en el terreno oriental de la casa, con el fin de exhibir de forma adecuada otras piezas de la colección del museo, así como una sede administrativa, un auditorio, un café-libro, una galería y la infraestructura necesaria para la modernización del museo y su adecuado servicio al público. En 1670 el terreno fue donado por Pedro de Valenzuela, en 1800 José Antonio adquirió el terreno, en 1820 la propiedad fue regalada a Simón Bolívar, pero solo la habitó 423 días, después fue utilizada como colegio y casa de salud. Luego en 1922 la nación colombiana adquirió el territorio y lo reformó en museo. En 1975 fue declarado como monumento nacional. Tuvo una restauración en 1991, fue robada la espada de Bolívar el 17 de enero de 1974 por el M-19.
El 31 de enero de 1991 fue devuelta la espada por Antonio Navarro y como es un lugar muy antiguo se rodea de historias urbanas. Planetario de Bogotá. El Planetario de Bogotá fue inaugurado el 22 de diciembre de 1969 y desde entonces se ha dedicado al fomento de la astronomía, las ciencias del espacio y la difusión de la cultura científica. Curiosamente, el mismo año de la llegada a la Luna, hace parte del Parque de la Independencia, fue el primer planetario de Colombia, tiene forma de platillo volador, su cúpula principal mide 23 metros de diámetro. En el año 2011 fue completamente modernizado para adaptarse a las nuevas tendencias y descubrimientos espaciales. También se ha llegado a usar como lugar de cine o obras artísticas digitales. Desde su apertura lo han visitado 6 millones de personas, tiene su propio observatorio astronómico, tiene un museo interactivo, tiene un laboratorio sensorial para gente con discapacidades visuales. Jardín Botánico José Celestino. En un solo lugar puedes encontrar la vegetación de bosque, desierto, selva y pantano entre otros. Fue fundado por Enrique Pérez en 1955, fue el primer jardín botánico en Colombia. En 2022 recibió el reconocimiento de Centro de Investigación, alberga más de 900 especies, especialización de ecosistemas andinos y de páramo, tiene tropicario, participa en eventos culturales que son representativos dentro del ámbito del país, ubicado en la localidad de Engativá es uno de los lugares más verdes de Bogotá teniendo una expansión de 20 hectáreas, tiene una altitud de 2.551 metros del mar con una temperatura de 18 grados centígrados, una precipitación de 713 milímetros, tiene afiliación internacional para tener mayor apoyo económico y ambiental, hay un laboratorio de investigación de plantas y flores, conservación de especies en vía de extinción como el Aracee o Cactaceae, hay más accesibilidad como la biblioteca y puntos de información turística y hay colecciones temáticas. Cerro de Monserrate. Monserrate es uno de los principales íconos de Bogotá, ubicado a 3.152 metros sobre el nivel del mar y formando parte de los Cerros Orientales. Es un importante destino turístico y religioso, al que se puede acceder por funicular, teleférico o a pie subiendo 1.600 escalones. En la cima se encuentra el Santuario del Señor Caído, así como miradores, restaurantes de comida colombiana y tiendas de artesanías. El santuario fue construido en 1640 por Juan Borja y originalmente dedicado a la Virgen Morena. Monserrate también fue sitio de descanso de Simón Bolívar y actualmente recibe más de 2 millones de visitantes al año. Es un lugar emblemático en Navidad por sus decoraciones y su altura lo convierte en un reto para los más aventureros. Una curiosidad es que desde la cima de Monserrate, en condiciones atmosféricas especiales, se puede observar un raro fenómeno óptico conocido como el rayo verde al atardecer. Centro Cultural Gabriel García Márquez. El edificio en cuestión es un destacado centro cultural de Bogotá, diseñado por el reconocido arquitecto Rogelio Salmona. Construido con ladrillo y agua como elementos principales, integra espacios como librería, galerías, auditorio, zonas de lectura y áreas para eventos culturales. Se levanta sobre el terreno que anteriormente fue el claustro de la enseñanza y luego el Palacio de Justicia, destruido en los disturbios del 9 de abril de 1948. Fue impulsado por el Fondo de Cultura Económica de México en 2004 y recibió un premio a la excelencia en 2008 por su calidad e innovación. Ubicado en el barrio La Candelaria, cuenta con una galería de 216 metros, una librería con más de 50.000 títulos, accesibilidad universal y un diseño sensorial pensado para todos los públicos. Algo curioso es que el nombre del centro cultural hace homenaje al escritor Gabriel García Márquez y su diseño busca reflejar el realismo mágico a través del uso del agua, la luz y el recorrido en espiral característico de las obras de Salmona, Mercados de Pulgas. Cada mañana de domingo estos bazares toman el centro y el norte de la ciudad. En San Alejo y Usaquén puedes encontrar antigüedades, regalos, artesanías, discos, productos usados y comida típica. Es el lugar perfecto para comprar y cambiar objetos raros y viejos. Cada mañana de domingo estos bazares toman el centro y el norte de la ciudad. En San Alejo y Usaquén puedes encontrar antigüedades, regalos, artesanías, discos, productos usados y comida típica. Es el lugar perfecto para comprar y cambiar objetos raros y viejos. Ciclovía. Los domingos y festivos en Bogotá son para las bicicletas. Desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, más de 120 kilómetros de vías son cerrados al tránsito automotor para dar paso al deporte y la recreación. La ciclovía cuenta también con espacios para aeróbicos, deportes extremos, conciertos, yoga y otras actividades. Nivel 2. Monumentos resignificados.
En este nivel los que alguna vez fueron símbolos de orgullo y poder, hoy son ruinas, blancos de protesta o espacios en disputa. Estos monumentos han sido intervenidos, vandalizados o borrados. Monumento a los Héroes. Historia. Inaugurado en 1963, el Monumento a los Héroes fue concebido para rendir homenaje a los soldados que participaron en la independencia de los países bolivarianos. Su diseño original, una torre de 57 metros de altura, fue ideado por el arquitecto Angiolo Mazzoni y el escultor Ludovico Consorte. Sin embargo, tras el golpe de Estado de 1953, el proyecto fue rediseñado por Jaime Vázquez Carrizosa, resultando en una versión más modesta. La estatua ecuestre de Simón Bolívar, realizada por el escultor francés Emmanuel Fremiet, fue instalada en la cara norte de la torre. En 2021, el monumento fue demolido para dar paso a la construcción del Metro de Bogotá y se anunció su traslado a una nueva ubicación. Durante las protestas en Colombia en 2021, el monumento se convirtió en un punto focal de movilizaciones. Fue vandalizado y se registraron actos de resistencia simbólica. La estatua de Bolívar fue retirada y se prevé su reinstalación en el Parque de la Independencia. Algunos rumores sugieren que la estatua fue retirada debido a su deterioro, mientras que otros especulan sobre su posible reemplazo por una figura más moderna, generando debate entre los ciudadanos sobre la preservación del patrimonio histórico. Monumento a Giordano Bruno. Inaugurado en 1990, el monumento a Giordano Bruno fue realizado por el escultor Miguel Urrutia Mora en el barrio Quinta Camacho. La escultura, que representa al filósofo italiano sosteniendo una esfera armilar, simboliza su defensa de la teoría heliocéntrica y su condena por la Iglesia Católica en 1600. En 2019, la Embajada de Italia adoptó el monumento bajo el programa Adopta un Monumento, asumiendo su protección y restauración. A lo largo de los años, la estatua ha sido objeto de intentos de robo debido al valor del bronce. Para protegerla, la Embajada de Italia implementó medidas de seguridad y restauración. Además, la figura de Bruno ha sido un símbolo de libertad de pensamiento y resistencia contra la intolerancia, inspirando a quienes luchan por la libertad de expresión y la ciencia. Monumento al Mono de la Pila. Construido en 1583, el Monumento al Mono de la Pila fue la primera fuente pública de agua en Bogotá, ubicada originalmente en la Plaza Mayor, hoy Plaza de Bolívar. Representa a San Juan Bautista y fue erigido por la Real Audiencia a petición de los habitantes de Santa Fe de Bogotá, quienes carecían de acceso a agua potable. Con el tiempo, la fuente fue trasladada a diferentes ubicaciones y actualmente se encuentra en el Museo de Arte Colonial. La expresión "si no le gusta, vaya a quejarse al mono de la pila" se originó por la costumbre de los habitantes de acudir a esta fuente para expresar sus quejas sobre el gobierno colonial. Además, el nombre mono no hace referencia a un primate, sino que era una forma coloquial de referirse a personas con cabello rubio, como la figura representada en la estatua. Monumento a las Banderas. Inaugurado en 1948, el Monumento a las Banderas consta de 120 esculturas femeninas distribuidas en 20 columnas, representando diversas disciplinas como la justicia, la medicina y la ingeniería. Fue construido para conmemorar la 9ª Conferencia Panamericana, que dio lugar a la creación de la Organización de los Estados Americanos, OEA. El escultor bogotano Alonso Neira Martínez fue el encargado de su diseño. El monumento ha sido objeto de controversia debido a la representación desnuda de las estatuas femeninas, lo que ha generado debate sobre su significado y la percepción pública. En 2024, surgió un conflicto entre colectivos de mujeres y grupos juveniles, principalmente vinculados al movimiento punk, sobre el uso y significado del monumento. Las Madrinas de Banderas, un colectivo de mujeres mayores, defienden su valor como símbolo de justicia y memoria histórica, mientras que los jóvenes buscan resignificarlo como un espacio de expresión artística y protesta contra el imperialismo y la pérdida de la identidad local. Nivel 3. Rascacielos pioneros y proezas olvidadas. En este nivel se tratan los edificios que marcaron hitos de ingeniería y modernidad. Algunos desafiaron ríos y terremotos, otros fueron desplazados enteros para dar paso al progreso. Edificio Cubillos 1926. El edificio Cubillos, también conocido como Edificio Andes, fue diseñado por el arquitecto Alberto Manrique Martín en 1926 y se erige en la avenida Jiménez con carrera octava, en el centro histórico de Bogotá. Con 9 pisos, fue uno de los primeros en Colombia en utilizar hormigón armado, material importado desde Estados Unidos. Su construcción representó un desafío para la ingeniería de la época, ya que se fundó una planta por semana.
Inicialmente, el edificio se encontraba a orillas del río San Francisco, que aún no había sido canalizado y fluía bajo el actual eje ambiental. Hoy en día alberga la sede del Banco de Occidente. Durante su construcción, se cuenta que los obreros enfrentaron dificultades debido a las crecidas del río San Francisco, lo que obligó a adaptar los métodos de trabajo. Además, su ubicación original cerca del río le otorgó una perspectiva única de la ciudad en sus primeros años. Edificio Henry Ford, 1950s. Historia. El edificio Henry Ford, ubicado en la esquina suroccidental del cruce de la carrera séptima con la avenida Jiménez, fue diseñado por el arquitecto español Santiago Esteban de la Mora, quien se exilió en Colombia tras la Guerra Civil Española. Con 10 pisos de altura, fue uno de los primeros rascacielos de Bogotá y superó al edificio Cubillos como el más alto de la ciudad en su época. Su diseño moderno y funcional representaba la modernidad que Bogotá aspiraba a alcanzar en la mitad del siglo XX. Se dice que el edificio Henry Ford fue uno de los primeros en contar con un sistema de ascensores hidráulicos en Bogotá, lo que facilitaba el acceso a sus oficinas y mejoraba la eficiencia del edificio. Además, su ubicación estratégica lo convirtió en un punto de referencia para los habitantes y visitantes de la ciudad. Centro Internacional Tequendama, 1960s. El Centro Internacional Tequendama, también conocido como Conjunto Urbano Tequendama, Bavaria, es un complejo de edificios de uso mixto localizado entre las carreras 10 y 13 y entre calles 26 y 28 de Bogotá. Fue diseñado en la década de 1960 y se compone de 9 edificios de distintas alturas, comunicados entre sí por plazoletas y pasarelas comerciales. Este conjunto arquitectónico fue declarado bien de interés cultural de carácter nacional en varias resoluciones debido a su importancia histórica y arquitectónica. Se cuenta que el Centro Internacional Tequendama fue uno de los primeros en Bogotá en incorporar espacios comerciales y residenciales en un mismo complejo, anticipando las tendencias de desarrollo urbano mixto que serían populares en décadas posteriores. Además, su diseño innovador y su ubicación céntrica lo convirtieron en un símbolo de la modernidad en Bogotá. El edificio Cudecom, mención especial. En 1955, en la intersección de la calle 19 con la avenida Caracas, se erigió el edificio Cudecom, una estructura de 8 pisos que representaba la modernidad de la época. Sin embargo, en la década de 1970, con la expansión de la ciudad y la necesidad de ampliar la infraestructura vial, el edificio se encontraba en la trayectoria de la nueva avenida 19. En lugar de optar por su demolición, el ingeniero Antonio Páez Restrepo propuso una solución innovadora: trasladar el edificio completo sin desmontarlo. Tras un año de planificación y con la participación de más de 400 personas, el 6 de octubre de 1974, el edificio Cudecom fue movido 29 metros hacia el sur. Para ello, se utilizaron rodillos de acero de 5 centímetros de diámetro y 7 gatos hidráulicos, permitiendo un desplazamiento de 20 centímetros por minuto durante aproximadamente 10 horas. Esta proeza fue reconocida por el récord Guinness como la estructura más pesada movida sin ser desmontada, título que ostentó durante 30 años hasta que fue superado por un edificio en China en 2004. El traslado del edificio Cudecom no solo fue una hazaña técnica, sino también un evento que unió a la comunidad. Más de 2.000 personas se congregaron para presenciar el histórico movimiento y al finalizar, la multitud vitoreó al unísono: ¡Viva Colombia! Este momento quedó grabado en la memoria colectiva de la ciudad, convirtiéndose en un símbolo de innovación y resiliencia urbana. Nivel 4. Arquitectura en movimiento y memoria vertical. En este nivel hay edificios no solo elevaron el horizonte de Bogotá, también elevaron las aspiraciones de una ciudad en transformación. El tiempo del ruido 1687. El 9 de marzo de 1687, los habitantes de Santa Fe de Bogotá fueron sorprendidos por un estruendoso ruido acompañado de un intenso olor a azufre que se extendió durante varios días. Este fenómeno, conocido como el tiempo del ruido, generó pánico colectivo y ha sido objeto de diversas teorías, desde fenómenos naturales hasta explicaciones sobrenaturales. Aunque no se ha determinado su causa exacta, este evento se mantiene como uno de los misterios más intrigantes en la historia de la ciudad. Manifestación demoníaca. La combinación del ruido ensordecedor y el olor a azufre llevó a muchos a creer que se trataba de una manifestación del diablo, especialmente en una sociedad profundamente religiosa como la del Virreinato de la Nueva Granada. Actividad tectónica. Algunos estudios sugieren que el fenómeno podría haber sido causado por movimientos sísmicos o erupciones volcánicas en la región, aunque no existen registros históricos que lo confirmen.
Fenómenos atmosféricos. Otra teoría propone que el ruido y el olor podrían haber sido el resultado de fenómenos atmosféricos inusuales, como tormentas eléctricas o descargas de gas natural. Aunque el tiempo del ruido nunca se repitió, su recuerdo perduró en la memoria colectiva de los bogotanos, quienes cada 9 de marzo realizaban rituales religiosos para conmemorar el evento. La casa de la esquina de los Tres Puentes, testigo del pasado fotográfico de Bogotá. Ubicada en la calle 22 con carrera séptima, esta residencia tiene registros desde el siglo XIX y ha sido hogar de diversas familias y empresas. En el siglo XX, fue el lugar de trabajo del fotógrafo Saúl Orduz, conocido por sus primeras imágenes aéreas de Bogotá. Tras su muerte en 2009, la casa fue abandonada y se convirtió en refugio para habitantes de calle. En 2015, fue adquirida con el fin de ser renovada, pero aún conserva vestigios del pasado que la conectan con la historia visual de la ciudad. La Bruja del Cortijo, un ser mitológico en Engativá. En el barrio El Cortijo, ubicado en la localidad de Engativá, circula la leyenda de una bruja que deambula por los bosques y parques aledaños a los conjuntos residenciales. Se dice que la bruja tiene la capacidad de transformarse en un enorme perro negro o en una lechuza y que desaparece en medio de la noche volando. En el Parque de las Brujas, se han reportado avistamientos de una figura femenina de cabello largo y oscuro que camina sola en la oscuridad. Algunos testimonios afirman que la bruja se acerca a las personas para jugar con ellas, pero si intentan alcanzarla, las lleva al interior del bosque. La leyenda está vinculada al entorno natural de la zona, que en el pasado era un bosque que rodeaba el humedal El Cortijo. Aunque gran parte de este ecosistema ha sido urbanizado, aún persisten relatos y creencias que mantienen viva la figura de la bruja en la memoria colectiva de los habitantes del sector. El Transmilenio Fantasma, una ruta misteriosa. Una leyenda urbana cuenta que existe una ruta de Transmilenio, la G66, que tiene un último servicio en varios sectores de la ciudad y va hacia el Portal Sur. Quienes la han visto aseguran que suele aparecer ocasionalmente, sin explicación, y que quienes toman esta ruta no vuelven a ser vistos nunca. Aunque no existen registros oficiales de esta ruta, algunos usuarios del sistema de transporte han reportado haberla visto en horas nocturnas. Las historias varían, pero todas coinciden en que el bus aparece de forma inesperada y desaparece sin dejar rastro. Podemos concluir a partir de esta investigación que el patrimonio cultural de Bogotá es muy extenso y diverso en todas sus áreas, además con historias que a pesar de llegar algo macabras o de suspenso, nos aportan nuestra historia colombiana con historias y lugares que representan un montón cosas las cuales deberíamos sentirnos de tener algo grande en patrimonio puesto que como colombianos debemos reconocer la importancia del mismo, valorarlo y transmitirlo en algún futuro.